Ahí estamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Sí, Profe. al pelo. Vamos a ver esto acá. Bueno, ahí está. Si por ahí en algún momento se congela la pantalla o algo, me avisan. Con el Zoom no me ha pasado, pero con el Meet sí, que voy pasando y queda congelada la pantalla, así que, bueno. Bueno, hoy vamos a ver el tema de fertilidad química, ¿no es cierto? Ya lo hemos venido viendo de forma teórica, ya tuvimos dos clases donde vimos varios conceptos. Hoy vamos a hacer algunos cálculos como para que quede un poquito más claro. Este, no es un trabajo muy largo, así que seguramente capaz que terminamos rápido. Este es el último tema que había dado en teoría la profe, ¿no? Sí, y que dio el profesor ahora este miércoles también. Este, bueno. En primer lugar, a ver, tenemos un ejercicio. El ejercicio uno dice un análisis de suelo a 15 centímetros de profundidad dio los siguientes resultados. Fósforo asimilable, 3 partes por millón. Potasio asimilable, 200 partes por millón. La densidad aparente es de 1,4 gramos por centímetro cúbico. Y la pregunta que nos hace es, dice, ¿a cuántos kilogramos por hectárea de fósforo y potasio asimilable equivalen? Entonces, claro, lo tenemos expresado acá en partes por millón. Queremos saber cuántos kilos por hectárea nos equivalen esos valores que tenemos ahí. ¿Cierto? Bueno, acá esto es relativamente sencillo. Acá en la clase de hoy creo que se van a matar viendo regla de tres simple. ¿Sí? Y por ahí no hay una única solución, una única respuesta. No, la respuesta sí es única, sino un único camino para llegar a esa respuesta. Acá uno va analizando los datos que tiene y cómo los va relacionando para llegar al resultado. Acá vamos a ver algunos caminos, pero seguramente ustedes se pueden ir dando cuenta con el razonamiento que pueden llegar quizás por otra vía. Eh, y si pueden, vayan haciendo los cálculos, vayan con la calculadora a mano, porque por ahí hay errores y queda a la vista. La vez pasada me entregaron algunos prácticos en donde yo tenía errores y ustedes me pusieron los mismos errores, porque claro, ni calcularon. Así que la idea es que vamos calculando y seguramente yo, si metí la pata por ahí, va a saltar, digamos. ¿Sí? Así que, y de paso, bueno, van incorporando ahí cómo es la mecánica. Es mucha regla de tres simple esto. ¿A cuántos kilogramos por hectárea de fósforo y potasio asimilable equivalen? Bueno, lo primero que hacemos acá es hacer el cálculo del peso de la capa arable a, a la profundidad esa que nos tira el enunciado. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con la profundidad, por la densidad aparente, por la superficie, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dijimos acá que tenemos 15 centímetros de profundidad. Ahí está, 0,15 metros, ¿sí? Ahí tenemos la profundidad. Después nos dice que la densidad aparente es 1,4 gramos por centímetro cúbico. Esto es lo mismo que decir 1,4 megagramos o toneladas por metro cúbico. Y la superficie, bueno, esto nosotros queremos saber por hectárea, ¿no es cierto? ¿Cuánto estamos trabajando en una hectárea? A ver, ¿cuánto es ese valor? Entonces, en 10.000 metros cuadrados. Entonces, bueno, hacemos la operación y nos da que el peso de la capa arable es de 2.100 megagramos. Bueno, ahí ya tenemos ese valor. 2.100 megagramos es el peso de esa superficie, de una hectárea, a esa profundidad. El peso del suelo. Entonces nosotros queremos saber ahora en partes por millón de fósforo, ¿no es cierto? Entonces, al revés, queremos saber en kilos por hectárea. Y el dato que tenemos es en partes por millón. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos dice acá que de fósforo asimilable tenemos 3 partes por millón. O sea, que en 1 millón de kilos de suelo tenemos 3 kilos de fósforo. Entonces,
nosotros calculamos recién, en megagramos, lo pasamos a kilo, son 2.100.000 kilos de suelo, ¿no es cierto? Entonces, si en 1.000.000 de kilos de suelo tengo 3 kilos de fósforo, en 2.100.000 kilos de suelo vamos a tener X. Y eso nos da 6,3 kilos de fósforo por hectárea. ¿Sí? Entonces ahí ya resolvimos cuánto fósforo tenemos en kilos por hectárea. Con el mismo razonamiento, vemos para los 200 partes por millón de potasio. Si en 1.000.000 de kilos de suelo tenemos 200 kilos de potasio, en los 2.100.000 kilos de suelo que tenemos en esa hectárea, tenemos X y da 420 kilos de potasio por hectárea. ¿Sí? Entonces es bastante sencillo, pero es una cuestión de ir razonando los datos, la información que tenemos. ¿Se entendió este punto? Sí, profe. Al pelo. Bueno, veamos el ejercicio 2. Este ya es un poquitito más complicado. Dice, en un suelo del norte de la provincia se han obtenido los siguientes resultados. De potasio tenemos 1.260 kilos por hectárea. De nitrógeno tenemos 23,8 kilos por hectárea. De magnesio tenemos 663 kilos por hectárea. De fósforo, 31,5 kilos por hectárea. La densidad aparente, acá es similar no es igual al ejercicio anterior. La densidad aparente es de 1,4 gramos por centímetro cúbico. Y la profundidad de la capa arable es de 15 centímetros. Entonces nos dice ahora calcular, por un lado, el contenido de potasio y de magnesio expresado en miligramos por cada 100 gramos de suelo. O sea, miligramos de potasio, miligramos de magnesio por cada 100 gramos de suelo, en miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo y en partes por millón. Eso por un lado. Y por otro lado nos dice que calculemos el contenido de nitrógeno y de fósforo en miligramos cada 100 gramos, en partes por millón, como elemento, y si lo tuviéramos como nitrato y como fosfato. ¿Sí? Entonces acá ya se nos complica un poquito la historia. Bueno, en primer lugar, igual que en el ejercicio anterior, calculamos cuánto es el peso de la capa arable, la profundidad por la densidad aparente por la superficie. Y como los datos son iguales, el valor que tenemos es el mismo, 2.100 megagramos. Vamos ahora, comencemos por el potasio. Tenemos que pasar el dato, que lo tenemos en kilos por hectárea, lo tenemos que pasar a miligramos por 100 gramos de suelo. Entonces, acá el dato que teníamos era que de potasio en esa hectárea teníamos 1.260 kilos por hectárea. 1.260 kilos por hectárea. Entonces, ahora veamos. En esa hectárea, ¿cuántos kilos de suelo tenemos? Tenemos 2.100.000 kilos de suelo en esa hectárea. Entonces, y en ese peso, en esos 2.100.000 kilos de suelo, tenemos 1.260 kilos de potasio. Entonces, en 100 gramos o en 0,1 kilogramos, lo pasamos de gramos a kilo, de suelo, tenemos X. En este caso da 0,00006 kilos de potasio. O lo que es lo mismo, si estos kilos lo pasamos a miligramos, da 60 miligramos por cada 100 gramos de suelo. 60 miligramos de potasio por cada 100 gramos de suelo. ¿Sí? ¿Les dio igual o parecido? Ahora va igual. Con eso, profe. Sí, está bueno. Ahí está. Bueno, ahí lo que hicimos fue pasar de kilogramos por hectárea a miligramos por cada 100 gramos de suelo. Ahora lo que queremos hacer es pasar a miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Y acá, bueno, entramos en algunas cositas que ya vieron en otras materias, que es, a ver, un milimol es igual al peso atómico en miligramos. ¿Sí?
Y un miliequivalente es igual a un milimol sobre el número de valencia. Acá en el caso del potasio, el peso atómico es 39,09. Ese es el peso atómico del potasio. Y la valencia, el número de valencia es 1. Entonces, bueno, coincide. Un miliequivalente son 39,09 miligramos. Eso porque hablamos de miliequivalentes. Si hablaríamos de equivalentes, serían 39,09 gramos. ¿Sí? Eso es como para tener en cuenta este tema de las unidades, que en el punto 1 me olvidé de aclararles algo, pero lo vamos a ver más adelante igual, así que ahí se los aclaro. El tema de las unidades, que por ahí uno ahí se confunde, es un poquito engorroso, pero bueno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que 39,09 miligramos son un miliequivalente. Entonces, nosotros recién calculamos acá los 60 miligramos. Entonces, 60 miligramos van a ser X, ¿sí? Y esto da un valor de 1,53 miliequivalentes de potasio por cada 100 gramos de suelo. ¿Se entendió esto? Deme un segundo, profe, ya termino de... Ahí está, profe, sí, sí, ya caí como... Al pelo, al pelo. Sí, por ahí es sencillo, pero cuesta enganchar así estos valores de dónde van saliendo. Este, como les digo, incluso a veces hay otras vías para llegar a este resultado, pero es todo por regla de tres simple, porque si uno va relacionando ciertos datos y lo hace bien, va a llegar al mismo valor. Em, bueno, entonces ahora queremos pasar a partes por millón. Y acá iba con lo que les dije que me olvidé de aclararles en el ejercicio anterior. Cuando hagan esta relación por millones, de 100 gramos en este caso, 1 millón de gramos de suelo, cuando hagan el cálculo de partes por millón, eh, tengan en cuenta esto de trabajar con las mismas unidades, ¿sí? Que no se les vaya a cruzar una unidad con otra, porque ahí es donde salen los resultados, se alteran y bueno, van a haber errores. Acá, por ejemplo, eh, decimos en 60 miligramos, lo pasamos a gramos para poder trabajar con la misma unidad y son 0,06 gramos. Entonces, eso ya habíamos calculado nosotros que en 100 gramos de suelo tenemos 0,06 gramos de potasio. Y lo que nosotros queremos saber es, en 1 millón de unidades, ¿cuántas unidades de potasio tengo? Entonces, en este caso usamos gramos, podría ser otra unidad, pero decimos entonces, si en 100 gramos de suelo tenemos 0,06 gramos de potasio, en 1 millón de gramos de suelo tenemos X. Y bueno, en este caso da 600 gramos de potasio o 600 partes por millón. ¿Sí? O sea, por cada millón de gramos va a haber 600 gramos de potasio. Por cada millón de kilos van a haber 600 kilos de potasio. Y así sucesivamente. ¿Sí? Por eso esto es importante tener en cuenta el tema de las unidades. Porque acá habla de partes por millón. ¿Sí? ¿Cuántas Profe, antes que unidades? avance más, la diapositiva anterior quedó el 1,53 en mil equivalente o en equivalente. En miliequivalente por cada 100 gramos. Porque trabajamos con miligramos. Acá, ¿ves? Trabajamos con miligramos. Ok. Profe, y ahí no es más sencillo multiplicar los 60 miligramos por 10, me va a dar 600, que es lo mismo, digamos, parte por millón, miligramos en kilogramos. ¿En dónde? ¿Cómo Ahí en sería? ese parte por millón, porque parte por millón es en 1 millón de partes, digamos, o sea, si yo hago 60 miligramos por 10, hago saco lo mismo, digamos, o sea, porque los miligramos están en 1 kilogramo y son 1 millón de partes, es lo Claro, mismo. sí, sí, si usted lo razona y ve que da lo mismo. Por eso les decía que hay como varias vías para llegar a los mismos resultados. Yo esto lo vi resuelto de diferentes maneras y se llega a lo mismo.
Es como que uno va razonando esto, justamente, así. Si tengo tanto de esto y tanto del otro, entonces, y uno así va llegando a la conclusión. Sí, el tema es que lo pueden razonar bien, ¿sí? Yo acá les voy mostrando alguna vía, pero seguramente van a existir otras. Está bueno. Por eso es como muy conceptual todo, muy de ir pensando qué es lo que estoy calculando. Es como que no hay una receta, sino que es ir pensando qué es lo que estoy calculando. En este caso, bueno, da ese resultado. Ahora tenemos para el magnesio. Acá, bueno, con el mismo procedimiento, para pasar de kilogramos por hectárea a miligramos por 100 gramos, el dato es que tenemos 663 kilos de magnesio por hectárea. Entonces, eh, en 2.100.000 kilos de suelo tenemos los 663 kilogramos de magnesio. ¿Sí? O sea, en esa hectárea, con ese peso, esa cantidad de suelo, tenemos esa cantidad de magnesio. Ahora, en 100 gramos de suelo, o 0,1 kilogramo, tenemos 0,00031 kilogramos de magnesio, o lo que es lo mismo si lo pasamos a miligramos, 31 miligramos por cada 100 gramos de suelo. Bien, es el mismo cálculo que hicimos para el otro ejercicio, para el de recién, digamos, no el ejercicio, sino para el potasio. El mismo cálculo. Ahora vamos a los miliequivalentes. Y acá hay una pequeña diferencia, ¿sí? Porque dijimos que un milimol es igual al peso atómico en miligramos. El peso atómico del magnesio es 24,3. 24,3. Ahora, la valencia es igual a 2. Entonces acá viene la pequeña diferencia, porque un miliequivalente es igual a un milimol sobre el número de valencia, dividido el número de valencia. Entonces, como tenemos 24,3 miligramos, lo dividimos en 2 y un miliequivalente es igual a 12,15 miligramos. ¿Sí? Esa es una diferencia con el caso que teníamos en el caso del potasio. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Si 12,15 miligramos son iguales a un miliequivalente, entonces 31 miligramos van a ser X, que son los 31 miligramos que calculamos acá recién, ¿sí? X. Y me da 2,55 miliequivalentes de magnesio por cada 100 gramos de suelo. ¿Se entendió? Sí. El pelo. De la misma manera hacemos la relación con el cálculo por partes por millón. 100 gramos de suelo van a tener 0,031 gramos de magnesio, por lo que acabamos de calcular. 1.000.000 de gramos de suelo van a tener X. ¿Sí? Y vamos a tener 310 partes por millón. Incluso acá podríamos tener otro tipo de relación. Podríamos relacionar estos kilos, por ejemplo, 2.100.000 kilos de suelo tienen tantos kilogramos de magnesio. Entonces, 1.000.000 de kilos van a tener X. ¿Ves? Y ahí vamos a llegar a un resultado parecido. Quizá va a ser 300, en vez de 310, 315, 314, puede estar por ahí, pero es similar y llegaríamos a lo mismo por otra vía, ¿sí? Por eso les digo, hay diferentes formas de ir relacionando esta información. En este caso da 310 partes por millón. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bueno. Ahora el cálculo del nitrógeno como elemento. Si nosotros tenemos, el mismo caso, el nitrógeno, el dato que tenemos es que hay 23,8 kilogramos por hectárea. Entonces, el mismo razonamiento, 2.100.000 kilos de suelo tienen 23,8 kilogramos de nitrógeno. 0,1 kilo de suelo van a tener esto, y que da un valor de 1,1 miligramos por cada 100 gramos de suelo. O sea, 1,1 miligramos de nitrógeno por cada 100 gramos de suelo. Partes por millón, el mismo razonamiento. 100 gramos de suelo
tenemos esta cantidad y en 1.000.000 de gramos de suelo vamos a tener X gramos. En este caso da 11 partes por millón de nitrógeno. Bueno, hasta acá estamos al pelo, me parece, porque ya es lo que venimos viendo en todos los casos. Pero nos pedía que calculemos en el caso del nitrógeno como nitrato. Y acá la diferencia está justamente en que toda esa cantidad que hablamos, decíamos que en esa hectárea habían 23,8 kilogramos de nitrato, de nitrógeno hace un rato, ahora es nitrato esta cantidad. Entonces, la cantidad efectiva de nitrógeno, así, nitrógeno que tenemos es menor, porque en el nitrato vamos a tener nitrógeno, tenemos oxígeno, ¿sí? Tres moléculas de oxígeno, entonces, tres átomos, perdón, de oxígeno, entonces, la cantidad de nitrógeno que vamos a tener va a ser menor. Entonces, fíjense, en el peso atómico, el nitrógeno pesa 14, oxígeno 16. Entonces, veamos, tiene un átomo de nitrógeno, o sea, 14,01, y tenemos tres átomos de oxígeno, 16 por 3. Hacemos este cálculo y nos da un valor de 62,01, o 62 si lo redondeamos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si lo llevamos a unidades, porque acá nos habla de en 62 partes hay 14 partes de nitrógeno, o sea, en 62 gramos de nitrato tenemos 14 gramos de nitrógeno. O en 62 kilos de nitrato están contenidos 14 kilos de nitrógeno. ¿Sí? Esa es la relación con la que vamos a trabajar. Entonces, ahora sí vamos a la regla de 3 simple. Si en 62 kilos de nitrato tenemos 14 kilos de nitrógeno, en los 23,8 kilos que tenemos en esa hectárea de nitrato tenemos X cantidad de nitrógeno. Esto nos da un valor de 5,37 kilos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ahora seguimos con el cálculo. Ya sabemos que en esa hectárea, en esos 23,8, tenemos 5,37 kilos de nitrógeno. Efectivamente, o sea, reales, tenemos esa cantidad de nitrógeno. Entonces, eso quiere decir que en esa hectárea, en ese peso de suelo con el que veníamos trabajando, los 2.100.000 kilos de suelo, tenemos 5,37 kilos de nitrógeno en esa hectárea. Ahora nosotros queremos saber en 100 gramos cuánto tenemos. En 0,1 kilo de suelo vamos a tener X. Y esto da un valor de 0,26 miligramos por cada 100 gramos de suelo. ¿Se entendió? ¿Les da igual? Me da igual, profe, pero podríamos volver al paso anterior, que lo hice ¿Meta? mecánicamente. Yo Ahí también está. quería ver justo esa diapositiva. Esto. Sí. Acá nosotros queremos saber efectivamente cuánto nitrógeno tenemos, porque hasta recién lo que veníamos calculando era el nitrógeno como elemento. ¿Cuánto? Decíamos, en una hectárea hay 23 kilos de nitrógeno. Y eran 23 kilos de nitrógeno. Así veníamos trabajando hasta ahora. Pero acá resulta que nos dicen, no tienen 23 kilos de nitrógeno, tenés 23 kilos de nitrato. Y dentro del nitrato hay nitrógeno. Entonces la cantidad de nitrógeno así que tenemos es menos, es menor. Entonces lo que hacemos es eso, ir viendo esta relación de acuerdo a esta molécula de nitrato con respecto al nitrógeno, que es lo que efectivamente tenemos. Y nos dice, bueno, a ver, el nitrato tiene 3 átomos de oxígeno con un átomo de nitrógeno. Cada átomo de oxígeno tiene un peso atómico de 16. Entonces, 16 por 3, porque tenemos 3 átomos de oxígeno. Y cada átomo de nitrógeno tiene un peso atómico de 14. Entonces, 16 por 3 más 14 y nos da un valor de 62. Y esto quiere decir, ahora ya yendo a lo que es regla de 3, que en 62 gramos
o en 62 unidades, más bien para que nos quede más claro, 62 unidades de nitrato tenemos 14 unidades de nitrógeno. Por eso acá lo vemos con, si le ponemos 62 gramos de nitrato, tenemos 14 gramos de nitrógeno. O si tenemos 62 kilos de nitrato, tenemos 14 kilos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esa relación, si sabemos nosotros que en 62 kilos de nitrato están contenidos 14 kilos de nitrógeno, en los 23 kilos que tenemos de nitrato, va a haber una cantidad X de nitrógeno que va a ser menor. Y nos da 5,37. La diferencia acá está en que en los ejercicios anteriores tratábamos al elemento. Y aquí estamos tratando ya con una molécula en la que está contenido el elemento. ¿Ahora sí se entiende? Sí, No, profe, profe, todo más sí, claro. sí se había entendido clarito, sino que quería ver los cálculos en la calculadora y sí, da igual. Nada, meta. Igual, si no, después cuando ustedes hagan el práctico, también ahí le ponen el valor que a ustedes les parece que es. Listo, profe. Bien. Bueno, llegamos a esto, 0,26 miligramos porque a 100 gramos de suelo. Acá exactamente el mismo razonamiento. En 2.100.000 tenemos 5,37 kilos de nitrógeno por esa hectárea. En 1.000.000 de kilos vamos a tener X cantidad de kilos, que da 2,6. 2,6 partes por millón de nitrógeno. Bien. Ahora el fósforo. Mismo razonamiento. Cálculo de fósforo. Como elemento creo que no hay problema. El dato que tenemos es que, y nitrógeno le mandé acá. Bueno, fósforo es. El fósforo 31,5 kilogramos por hectárea. Y bueno, en 2.100.000 kilos de suelo tenemos 31,5 kilos de fósforo. En 0,1 kilo de suelo tenemos X cantidad. Mismo razonamiento. No habría inconvenientes. Acá cuando vamos a partes por millón, lo mismo. Gramos y gramos de ambos lados. Y nos da un valor de 15 partes por millón. Bueno, hasta aquí no habría inconvenientes porque son los mismos cálculos que venimos haciendo. Eh, Aquí tratamos al fósforo como elemento fósforo. Ahora nos pide que lo calculemos en el caso de que los 31 kilos que tenemos no sean de fósforo, sean de fosfato. ¿Sí? A ver, 31 kilos eran. Ya me perdí. Sí, 31,5 kilos. Bueno. Entonces vamos al peso atómico. De vuelta queremos saber entonces en esa molécula qué proporción es la que tenemos efectivamente de fósforo. Bueno, de vuelta les puse nitrógeno, ahí se ve que estaba mareadísimo cuando estaba haciendo esto. Bueno, el peso atómico de fósforo, no le den bolilla ahí a la N, es 31, ¿sí? Entonces, y en oxígeno tenemos 16. En este caso, no tenemos 3 átomos de oxígeno, tenemos 4 átomos de oxígeno. Entonces, 31 más 16 por 4. En este caso, el peso de esta molécula es de 95. Entonces, de nuevo, dentro de esas 95 unidades, 31 son de fósforo. De esas 95 unidades, 31 son de fósforo. Entonces, 95 gramos de fosfato tienen 31 gramos de fósforo. O lo que es lo mismo, 95 kilogramos de fosfato van a tener 31 kilogramos de fósforo. Entonces, los 31 kilos que nosotros tenemos en esa hectárea van a ser de fosfato, van a tener X cantidad de fósforo. Y ahí me da un valor de 10,27 kilogramos de fósforo. O sea que dentro de esos 31 kilos de fosfato van a haber 10,27 kilos de fósforo. Y ahora volvemos al mismo razonamiento. Si en 2.100.000 kilos de suelo tengo 10,27 kilos de fósforo, 0,1 kilogramos o 100 gramos me va a dar X. Y esto a mí me da 0,49 miligramos por cada 100 gramos de suelo.
Ahora vamos en partes por millón. Lo mismo, si en 2.100.000 kilos de suelo tengo 10,27 kilos de fósforo por hectárea, en 1.000.000 de kilos vamos a tener 4,89 kilos de fósforo o 4,89 partes por millón de fósforo. Y así, de esta manera, terminaríamos de hacer el ejercicio número 2. ¿Está claro? ¿Quedó algo en el tintero? Entonces, en un análisis de suelo, ¿qué fósforo o nitrógeno nos están dando? Y depende, si les dice, ahí les va a decir, digamos, qué es lo que le está dando. Si les da fósforo, si les da fosfato, les tiene que decir ahí en el análisis. Bueno, después, bueno, ejercicio número 3. Bueno, en este caso ya tenemos que preparar una mezcla. Dice, se necesita preparar 1 tonelada de la mezcla 10, 10, 15. Y contamos con los siguientes materiales: urea 4600, superfosfato 0,20,0 y cloruro de potasio 0,060. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, nosotros necesitamos preparar 1 tonelada de fertilizante 10, 10, 15. ¿Esto qué quiere decir? 10, que hay 10 kilos de nitrógeno o 10% de nitrógeno. O sea que hay 10 unidades por cada 100 unidades. 10 kilos de nitrógeno por cada 100 kilos de fertilizante. Tenemos 10 kilos del óxido del fósforo, fíjense, del pentóxido de fósforo. Y tenemos 15 kilos de óxido de potasio. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces el nitrógeno está expresado como puro, pero de los otros dos están expresados como sus respectivos óxidos. En este caso igual no influye mucho esto, pero en el ejercicio que sigue creo que ahí sí, lo vamos a tener en cuenta. Pero se los pongo como para que quede claro. Pero bueno, quiere decir que necesitamos un 10% de nitrógeno, un 10% de fósforo y un 15% de potasio. ¿Sí? Es lo que necesitamos preparar. Entonces, para preparar esto, nosotros disponemos de urea 4600, o sea, que tiene un 46% de nitrógeno, ¿sí? Por cada 100 kilos de urea. Por cada 100 kilos vamos a tener 46 kilos de nitrógeno. Entonces, ahora, el preparado, lo que nosotros tenemos que preparar, nos dice que tiene que estar al 10%. Entonces, quiere decir que por cada 100 kilos de fertilizante, tiene que tener este preparado que estamos haciendo, tiene que tener 100 kilos de nitrógeno. Nosotros estamos preparando 1.000 kilos de fertilizante, ¿sí? Entonces, si el preparado por cada 100 kilos tiene 10 kilos de nitrógeno, los 1.000 kilos que nosotros vamos a preparar tienen X. O sea, que necesitamos nosotros 100 kilos de nitrógeno, ¿sí? Que es lo que acabamos de calcular ahí. 1.000 por 10 dividido 100 da 100 kilos de nitrógeno. Entonces ahora, eh, ¿qué cantidad de urea necesito? Es lo que tengo que calcular. Yo ya sé ahora que para hacer 1.000 kilos de ese fertilizante que estoy preparando necesito 100 kilos de nitrógeno. Entonces yo para tener esos 100 kilos de nitrógeno, ¿cuánta urea necesito? ¿Cuánto necesito poner de urea para tener esos 100 kilos de nitrógeno? La urea de la que disponemos es de 4600. Entonces, quiere decir que por cada 46 kilos hay 46 kilos de nitrógeno por cada 100 kilos de urea. Entonces, si 46 kilos de nitrógeno están en 100 kilos de urea, los 100 kilos de nitrógeno que estarían necesitando para preparar esa tonelada de fertilizante, esos 100 kilos de nitrógeno estarían contenidos en 217,39 kilos de urea. Bueno, ahí
acabamos de calcular cuántos kilos necesitamos de urea para hacer ese fertilizante en esa proporción, para hacer una tonelada de ese fertilizante. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces hasta ahí estamos. Eso es lo que necesitamos de urea para poder hacer esa tonelada. Ahora dice, disponemos de superfosfato para hacer este fertilizante, para prepararlo. Superfosfato 0,20,0, o sea, que tenemos 20 kilos del pentóxido de fósforo, ¿sí? Por cada 100 kilos de superfosfato. Entonces, el preparado necesita, nosotros lo vamos a preparar con 10, acuérdense ahí, 10 es lo que necesitamos, 10 de fósforo. Entonces, por cada 100 kilos de fertilizante, necesitamos 10 kilos de fósforo. Y en los 1000 kilos que nosotros queremos preparar, vamos a necesitar X. En este caso nos da 100 kilos de fósforo, que es lo que necesitamos que tenga nuestro fertilizante, el que vamos a preparar. Entonces, para poder tener esta cantidad de fósforo, digo fósforo por reducir, digamos, para no decir pentóxido de fósforo. ¿Bien? Ya se interpreta que es ese fósforo. Entonces, en 20 kilos, en 20 kilos, que es lo que disponemos del superfosfato, en 20 kilos, 20 kilos de fósforo los tenemos contenidos en 100 kilos de superfosfato. ¿Sí? Eso es lo que disponemos. 20 kilos están por cada 100 kilos de superfosfato. Entonces ahora los 100 kilos de fósforo, que son los que necesitamos para nuestro preparado, van a estar contenidos en X. O sea, a mí me da 500 kilos de superfosfato. O sea, hasta ahora lo que calculamos es que de esa tonelada de fertilizante que quiero preparar, necesito 217 kilos de urea y necesito 500 kilos de superfosfato. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe, vamos. Al pelo, al pelo, al pelo. Porque por ahí como una cosa va enlazada con la otra, por eso les voy preguntando si van bien, porque es como que uno por ahí se pierde en algo y chao, no la engancha más. Profe, Disponemos, sí, una consulta. Cuando nosotros, o sea, usted me dice que nosotros tenemos que preparar 1000 kilos, ¿verdad? Que están en concentraciones 10, 10 y no me acuerdo cuál era. sí, 10, 10, 15. 10, 10, 15, bien. ¿Por qué dice entonces usted o sea, que si bien, digamos, si yo tengo un superfosfato al 0,20, ve, digo, Sí, a 0,20, 0, son los 20 kilos en 100 de superfosfato, si se lo entiende. Pero ¿por qué hace sí. la relación, digamos, de 100 kilos de fertilizante requieren 10 y 1000 Porque, kilos? Eso no porque entiendo. eso es lo que nosotros, primero apuntamos a lo que nosotros necesitamos. Cuando dice el preparado necesita, ahí vamos a qué es lo que necesitamos nosotros para preparar nuestro fertilizante. Y en la segunda parte ya vamos a qué cantidad necesito, qué cantidad, con lo que yo dispongo, cómo hago para calcular qué cantidad dispongo, digamos. A ver, vamos. En la primera parte, yo digo que en 100 kilos de fertilizante del hipotético, el que voy a preparar, digamos, porque nosotros necesitamos que nuestro fertilizante sea al 10, ¿ves? Entonces, en este fertilizante todavía hipotético, que no lo preparamos, estamos viendo todavía cómo lo hacemos, sabemos que yo quiero que ese fertilizante sea al 10%. O sea que al ser al 10%, quiere decir que por cada 100 kilos del fertilizante, yo necesito que ese fertilizante tenga 10 kilos de fósforo por cada 100 kilos. Pero como estamos preparando una tonelada, entonces digo, bueno, y entonces en los 1000 kilos que yo quiero preparar, ¿cuántos kilos va a tener de fósforo? Eso que hipotéticamente voy a preparar. Entonces, me dice que necesito que ese preparado que estoy haciendo, que voy a hacer, tenga 100 kilos de fósforo, para que el resultado esté en esas proporciones, para que el resultado sea al 10%. ¿Sí? Es por eso esta primera parte. Ahora bien, yo necesito, entonces,
necesito disponer de esos 100 kilos, pero yo de 100 kilos de fósforo, eso necesito. ¿Pero qué dispongo? Bueno, para hacer ese preparado tengo superfosfato al 20%. Bueno, entonces, a ver, 20 kilos de fósforo en ese superfosfato que tengo para poder hacer esta mezcla, están contenidos en 100 kilos, porque es el 20%. Pero yo necesito 100 kilos de fósforo, no 20 kilos de fósforo, ¿sí? Necesito 100 kilos de fósforo. Los 100 kilos de fósforo, ¿en cuántos kilos lo tengo? En 500 kilos, de acuerdo a esta regla de 3. Ya lo entendí, profe. Ya Esa es la entendí. relación. Esa es la relación. Y hay otra manera que ahora les voy a mostrar, así brevemente. Bueno, lo mismo pasa con el cloruro de potasio. En este caso necesitamos 0,060. Es lo que disponemos, perdón, lo que disponemos, 0,060. Y nosotros queremos hacer un fertilizante que tenga un 15%. Entonces, bueno, necesitamos preparar el 15%. Necesitamos que en 100 kilos de fertilizante hayan 15 kilos de potasio. Ahora el tema es que yo voy a preparar 1000 kilos, no 100, voy a preparar 1000. Entonces, si está el 15%, en esos 1000 tienen que tener 150 kilos de potasio, lo que voy a preparar. Entonces, ahora vamos, ¿qué es lo que tengo? Bueno, para sacar esos 150 kilos de potasio, para ponerlo en mi fertilizante, yo lo que tengo es cloruro de potasio. Eso tengo. Bueno, ¿a cuánto está el 60%? Bueno, entonces el 60% yo sé que tengo 60 kilos por cada 100 kilos. Entonces, y yo necesito tener 150 kilos, necesito de potasio efectivo. Entonces, 150 kilos voy a tener X. Y por regla de 3, tengo los 250 kilos de cloruro de potasio, es lo que necesito poner. Que en definitiva, ¿qué es lo que va a hacer? Que en la mezcla que voy a realizar, necesito hacer esta mezcla con esas proporciones, que dice ahí 10, 10, 15. Voy a agarrar 217 kilos de urea, lo voy a mezclar, lo metemos a una bolsa, 500 kilos de superfosfato, lo mezclamos, 250 kilos de cloruro de potasio, a la bolsa mezclamos todo y ya tenemos nuestro fertilizante en esa proporción. La diferencia va a ser este, algún elemento inerte como para llegar a la tonelada. Pero esa es la proporción de estos tres fertilizantes diferentes que teníamos para poder tener nuestro fertilizante, el que estamos preparando, en las proporciones que necesitamos. Profe, los fertilizantes vienen cuando, o sea, cuando yo preparo el caldo y todo, Sí, vienen con aditivo y esa cosa. hay algunos aditivos, hay algunas cosas que se les pueden poner, sí, para que haya mejor absorción por parte de la planta, para que esté mejor, más rápido disponible para el vegetal. Hay algunas cosas. Ah, pues esto lo preparamos. Hay dos formas que no de preparar este tipo de fertilizantes. Ya están los sólidos y también deben venir líquidos, digamos. Claro, hay líquido, acá estamos viendo el caso de sólido, pero sí, Mm, sí, sí, sí. El tema es las unidades, pero el razonamiento es el mismo. bien, bien. Esta es otra forma, sí, brevemente para que la vean. Nosotros vemos que 46 kilos de nitrógeno lo tenemos en 100 kilos de urea. Y yo necesito yo necesito 10 kilos de nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces los 10 kilos van a estar en X cantidad de urea. Da 21,73. Vamos al fósforo. Acá es un poquito más sencillo, fíjense, pero es otra vía que es válida. Pero el tema es que acá estoy calculando. Estamos calculando en cada uno de estos para 100 kilos de fertilizante. No estamos preparando 1000, ¿sí? Estamos preparando 100 kilos acá en cada uno de estos. Fíjense en el segundo caso, en el fósforo, yo tengo 20 kilos de fósforo por cada 100 kilos de el superfosfato que teníamos. O sea que para preparar al 10% necesito X, 50 kilos. Y bueno, ahí fíjense, después lo analizan bien. Es otro razonamiento, pero llegamos a lo mismo. Acá dice que necesita 96,73 kilos de fertilizante en total. En la mezcla, eso para 100 kilos.
Ahora, para 1000 kilos, que es lo que nosotros necesitamos preparar, son 967,3 kilogramos de mezcla. Y el resto va a ser material inerte. Ahora, si ustedes suman lo que acabamos de calcular, los 217,39, los 500 kilos de superfosfato y los 200 kilos, 250 kilos de cloruro de potasio, va a dar 967, similar, digamos, el valor. Llegamos a lo mismo. Nada más que en este caso, acá tenemos bien discriminado las cantidades de cada uno de los, para 1000 kilos. Acá también está discriminado, pero para 100 kilos. ¿Sí? Pero es válido. Es válido. Da lo mismo, profe. Da lo mismo. ¿Eh? Sí. Nada más que acá ya calculamos directamente para la tonelada. Acá calculamos para 100 y bueno, ahí tendríamos que ponderar para la tonelada de nuevo. Pero es lo mismo. Bueno, ¿quedaron dudas del ejercicio 3? Creo que no, profe. Parece que no. Parece que no. Bueno, igual seguramente con el práctico van a ir surgiendo dudas. Eso también, si por ahí no se conectan a las consultas y quieren consultar por mail, igual me mandan un mail y yo respondo en cuanto puedo, ¿sí? No hay problema. Bueno, ejercicio 4. Dice, al momento de realizar la implantación de un vivero se deben utilizar 75 kilos de nitrógeno, 45 kilos de fósforo y 40 kilos de potasio por hectárea. Calcular la cantidad requerida de sulfato de amonio, 2100, de fosfato diamónico, 18460, y sulfato de potasio, 0050. Exprese los resultados en kilogramos por hectárea de cada material fertilizante. Bueno, aquí sí vamos a tener en cuenta algo que no consideramos en el caso anterior. ¿Por qué? Porque acá nos dice que al momento de la implantación en ese vivero necesitamos 75 kilos de nitrógeno y necesitamos 45 kilos de fósforo y 40 kilos de potasio. O sea, no necesitamos 45 kilos de pentóxido de fósforo. Necesitamos 45 kilos de fósforo, digamos. Eso es lo que necesitan los vegetales. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos agregando. Y necesitamos 40 kilos de potasio por hectárea, no de el óxido de potasio. Necesitamos 40 kilos de potasio. Entonces, aquí sí es importante considerar esto porque los elementos que tenemos, los demás fertilizantes que tenemos disponibles para hacer nuestra mezcla o nuestra aplicación, no tienen, por ejemplo, cuando hablamos del sulfato de amonio, sí, dice 2100. ¿Cuánto de nitrógeno tiene? 21%, tiene 21. Pero cuando decimos fosfato diamónico 1846, de nitrógeno sí tenemos 18, perdón, pero de fósforo no tenemos 46 por ciento de fósforo. Tenemos 46% de pentóxido de fósforo. Y nosotros necesitamos 45 kilos de fósforo. Y en el caso del sulfato de potasio pasa lo mismo. Nos dice 0,050. ¿Tenemos 50% de potasio? No. Tenemos 50% de óxido de potasio. Entonces, acá sí tenemos que considerarlo porque las necesidades de los vegetales son las que nos plantea el enunciado. 75 kilos de nitrógeno, 45 kilos de fósforo y 40 kilos de potasio. Y por eso usamos esta tablita de conversión, en donde yo ya marqué acá cuáles son los valores por los que hay que multiplicar o dividir. En el caso nuestro vamos a dividir, ya les muestro. Si nosotros queremos pasar de fósforo a pentóxido de fósforo, hay que multiplicar A por 2,2910. Y lo mismo en el caso del potasio. O dividir el pentóxido por ese valor. El fósforo, perdón, por ese valor. Vamos al primer caso. Entonces, necesitamos preparar
nosotros necesitamos aplicar 75, 45 y 40 por hectárea. Y de lo que disponemos es sulfato de amonio 2100, sulfato diamónico 184600 y sulfato de potasio 0050. Veamos el caso del fósforo. En el fósforo, nosotros tenemos para esto sulfato diamónico. Fíjense, es el único fertilizante que disponemos que tiene fósforo. Entonces, bueno, tenemos ese sulfato diamónico al 46%, pero como dijimos, no es 46% de fósforo, sino que es 46% de pentóxido, del óxido de ese fósforo. Entonces, para saber efectivamente cuánto fósforo tenemos, lo dividimos, a ese 46, lo dividimos por el valor que teníamos acá en este cuadrito. Dice 2,2910. ¿Sí? Entonces, 46 dividido 2,29 nos da 20. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente, hablando ya de fósforo, no del óxido, de fósforo, por cada 100 kilos de ese sulfato diamónico, tenemos 20 kilos de fósforo. ¿Sí? Entonces, si 20 kilos de fósforo están en 100 kilos del sulfato diamónico, los 45 kilos que son los que nosotros necesitamos efectivamente aplicar de fósforo van a ser X. Y aquí da un valor de... Sí, De fosfato diamónico, profe. eso, está bien. Fosfato diamónico, sulfato diamónico. Bueno, nos da 223,88 kilogramos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el nitrógeno. Fíjense que en el fertilizante que acabamos de utilizar para nuestro preparado, ya tenemos nitrógeno. Tenemos nitrógeno. Entonces, y nos dice que tenemos 18% de nitrógeno, y acá no está como molécula ni nada, está como nitrógeno, efectivamente. Entonces, por cada 100 kilos del fertilizante tenemos 18 kilos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, en los 223,88 kilos que nosotros vamos a aplicar, tenemos X cantidad de nitrógeno. Nosotros ya calculamos en el caso anterior que vamos a necesitar 223,88 kilos para poder tener esos 45 kilos de fósforo. Pero implícitamente al aplicar ese fertilizante, ya estamos aplicando una cantidad de nitrógeno que está contenido ahí en ese 18%. Entonces, ¿cuánto aplicamos ahí sin querer? ¿Cuánto estamos aplicando ya de nitrógeno? Estamos aplicando 40,28 kilos de nitrógeno, ahí ya aplicando con ese fertilizante. Ahora bien, ¿cuánto necesitábamos nosotros de nitrógeno? Porque dice, necesitamos preparar 75, 45, 40, o sea, 75 de nitrógeno. Pero resulta que ya cuando aplicamos con el otro fertilizante, ya tenemos 40 kilos que ya los aplicamos. Entonces, a esos 75 que necesitamos, ya le restamos esos 40 que ya acabamos de aplicar. ¿Sí? Le restamos esos 40. Entonces, nos quedan 34 kilos,71 de nitrógeno por aplicar. Entonces, ahora vamos a cuál es el fertilizante que vamos a utilizar para aplicar el nitrógeno que nos estaría faltando. Sulfato de amonio 2100, o sea, tiene un 21% de nitrógeno. Quiere decir que por cada 21 kilos de nitrógeno, por cada 100 kilos de fertilizante estamos aplicando 21 kilos de nitrógeno. 21 kilos de nitrógeno que están contenidos en esos 100 kilos. Entonces los 34,7 que nos estarían faltando van a ser igual a X. ¿Sí? Si 21 kilos de nitrógeno están contenidos en 100 kilos, 34,71 kilos de nitrógeno van a estar en X cantidad. Y esto da un valor de 165,3 kilos de el sulfato de amonio. ¿Sí? Entonces, esa es la cantidad de sulfato de amonio que necesitamos. Así que ya vimos
cuánto necesitamos de sulfato de amonio, cuánto de sulfato diamónico, y ahora vamos a ver para el potasio. Para el potasio ocurre lo mismo que con el caso del fósforo. No tenemos el potasio como elemento en ese fertilizante, sino que está como su óxido de potasio. Para eso, para saber entonces exactamente qué cantidad de potasio tenemos, dividimos eh, la cantidad de potasio que dice que tiene el fertilizante por 1,2, de acuerdo al cuadrito que tenemos acá. Por 1,2. Y eso nos da un valor de 41,6. O sea que efectivamente en ese 50% que dice ahí, tenemos 41,6 de potasio. Entonces 41,6 kilogramos de potasio están contenidos en 100 kilos del fertilizante. Y nosotros necesitamos que tengan, aplicar 40 kilos de potasio. Los 40 kilos van a estar en X. O sea, 96,15 kilogramos por hectárea. Entonces, para nosotros aplicar esa cantidad que necesitan nuestros cultivos, nuestros vegetales necesitan 75% de nitrógeno en el fertilizante, 45 kilos por cada 100 kilos y 40 kilos, eso lo tenemos en 223,88 del sulfato de amonio, lo tenemos en 165,3 kilogramos del sulfato, al revés, del sulfato de amonio ahora, y en 96,15 kilos del sulfato de potasio. Aplicando eso, tendríamos las cantidades necesarias de acuerdo a lo que nos solicite el enunciado. Bueno, espero que no se hayan enredado mucho con esto. Y va a haber que verlo de nuevo, profe. Me Profe, parece. Sí, ¿puede mostrar por favor la tablita con la equivalencia de la anterior diapositiva? sí, eso lo tienen en la guía igual, ¿no? Eso. ¿Me puede explicar cómo lo uso, digamos, la equivalencia? No me perdí ahí. ¿Ok? Sí, acá nos tira unos valores para pasar de fósforo a pentóxido de fósforo y nos tira para pasar eh, de potasio a óxido de potasio. Nos tira estos números que ya están tabulados para multiplicar, entonces para pasar a el fósforo a fosfato. Y nosotros acá estamos pasando al revés. Estamos pasando del fosfato, del pentóxido, perdón, ya me empiezo a marear yo también, del pentóxido al fósforo. Entonces, en vez de multiplicar A, dividimos la cantidad de pentóxido, que es lo que... Entonces, acá, fíjense, nosotros tenemos 46 en cuanto al pentóxido del fósforo, que es lo que está en el fertilizante, es lo que contiene el fertilizante. Pero efectivamente de fósforo tenemos 20,1. Eso es de fósforo, lo que hay de fósforo, no de pentóxido. Porque acá cuando nos dice sulfato de amonio, sulfato diamónico que dice 18,46,0, lo que nos está diciendo es que tenemos 18% de nitrógeno, 46% de pentóxido de fósforo y 0% de óxido de potasio. Pero nosotros no necesitamos saber, no necesitamos aplicar pentóxido de potasio. Necesito aplicar 45 kilos de fósforo, efectivamente de fósforo, por ejemplo. ¿Sí? No de pentóxido de fósforo, porque es lo que la planta requiere. Entonces, para saber yo, entonces, en ese 46% que me dice ahí cuánto tengo efectivamente de fósforo, es que hago esa división. El contenido del pentóxido dividido el 2,29 y eso me da cuánto tengo de fósforo en ese fertilizante. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto, gracias. Eso es. Bueno, igual, después lo van practicando para hacer el trabajo práctico. Me consultan, como les digo, si por ahí igual no se conectan el martes.
me mandan un mail y vamos despejando las dudas, ¿sí? Yo en medida que puedo les contesto. Bueno, y vamos al último ejercicio. Dice, ejercicio 5, el valor por debajo del cual hay respuesta a la fertilización potásica en una especie forestal es de 117 partes por millón de potasio de cambio. Y sabiendo que el análisis de un suelo arroja un valor de 0.26 centimoles de carga por kilo de potasio en los primeros 20 centímetros. Diga si la especie tendrá respuesta a la fertilización con dicho nutriente. Entonces, lo que nosotros acá básicamente tenemos que hacer es pasar este 0.26 a partes por millón para poder hacer comparables los valores. Nosotros sabemos entonces, de acuerdo a esto, que a partir de 117 partes por millón de potasio ya no va a haber respuesta del vegetal. Entonces podemos seguir agregando potasio, que ya no va a haber respuesta. Entonces queremos saber si con este análisis de suelo, si el contenido de potasio que tiene ese suelo es suficiente o si le agregamos un poquito más de fertilizante, podemos llegar a tener alguna respuesta del vegetal. Es lo que queremos saber de acuerdo a este enunciado. Entonces, bueno, volvemos a los equivalentes con los que estuvimos trabajando en los primeros ejercicios. Bueno, arriba ahí les puse algunos valores como para tenerlos en cuenta. Un centimol de carga por kilo es igual, es lo mismo que un miliequivalente cada 100 gramos. O sea que 0,26 centimoles por kilo es lo mismo que 0,26 miliequivalentes por cada 100 gramos. Y 0,26 miliequivalentes por cada 100 gramos es igual a 0,00026 equivalentes por cada 100 gramos. ¿Sí? Son cosas que ya las han visto en otras asignaturas, pero obviamente uno se olvida y bueno, por eso las pongo ahí para que por ahí se acuerden un poquito cómo venía la mano. Entonces, bueno, nosotros decimos que un equivalente de potasio es igual a 39 gramos. Peso atómico. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en los otros ejercicios? Entonces, los 0,00026 equivalentes van a ser igual a X. Esto da un valor de 0,01014 gramos de potasio. ¿Sí? Entonces, nosotros esto lo queremos llevar a partes por millón. Y acá está el paso este como para que vean cómo se puede ir trabajando, pero se puede pasar directamente al último paso. Veamos igual acá. En 100 gramos de suelo tenemos 0,01014 gramos de potasio. O sea que en 1000 gramos de suelo tenemos X. Y nos da este valor. De la misma manera, nosotros decimos entonces, si en 1000 gramos tenemos 0,1014 gramos, en 1.000.000 de gramos vamos a tener X, y ahí vamos a llegar al valor que nosotros queremos conocer. 101,4 partes por millón. Gramos o partes por millón. Fíjense que de todas maneras, nosotros ya habíamos establecido que en 100 gramos de suelo, ya cuando hablábamos de equivalente por cada 100 gramos, en 100 gramos de suelo ya teníamos los 0,01014 gramos de potasio. O sea que de ahí mismo podríamos decir, si en 100 gramos de suelo tenemos 0,01014 gramos de potasio, en 1.000.000 vamos a tener X y nos va a dar el mismo valor. Se simplifica el cálculo y nos da el mismo valor. Hagan el cálculo si quieren, van a ver que es lo mismo. Entonces, ahora vemos. ¿Cuánto nos dijo que era el valor crítico de respuesta de nuestro cultivo? Era 117. Entonces nos dio 101,4. Está por debajo. Entonces quiere decir que si nosotros le agregamos un poquito más de fertilizante, podemos llegar a tener una respuesta positiva a la fertilización. ¿Sí? Entonces para eso lo que hicimos fue agarrar, ya tenemos los datos, prácticamente están los dos datos, está el contenido de potasio que tenemos en el suelo y está el de valor crítico. Lo que pasa es que están en unidades diferentes o expresados de forma diferente y queríamos saber llevarlo a una misma unidad para hacerlos comparables.
lo hacemos con este procedimiento y bueno, ahí decimos, no, sí, che, mirá, tenemos 101 partes por millón y el valor crítico es 117, entonces si ponemos un poquito más de potasio, vamos a tener un mejor rendimiento, o teóricamente lo deberíamos tener. Así que a esa conclusión es a la que llegamos. Y bueno, este fue el último ejercicio del práctico, chicos. Si quedó alguna duda, algo en el tintero. Profe, Sí, esa metodología la puedo aplicar si me piden para conocer otros nutrientes. claro, sí, sí, sí. Por eso